y escucho tu voz y derramo así mi alma y escucho tu voz. Bien, hermanos, quiero que allí en su casa ustedes abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 8. Voy a leer la palabra del Señor, primera de Pedro 5, 8. Bueno, un saludo a los hermanos de los jóvenes, un saludo a la directiva de jóvenes de la congregación. Me alegra, escucharlos, me alegra el programa que están haciendo con los jóvenes los días miércoles. Por ahí he estado tratando de ubicar a algunos jóvenes que no han estado y que queremos que con la ayuda del Señor pues puedan estar en esas reuniones. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice la palabra del Señor: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En la NBI, la Nueva Versión Internacional, el mismo versículo dice así: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Quisiera comenzar recordando el significado de la palabra sobrio y de la palabra velar. Son palabras claves en este versículo: ser sobrio y velar. La palabra sobrio significa ser moderado, discreto, sencillo, que se domina a sí mismo y que no se deja arrastrar fácilmente por cosas. Entonces, básicamente la palabra sobrio tiene entonces este contenido: ser moderado, discreto, sencillo, que puede dominarse a sí mismo, que lógicamente no se deja llevar por cualquier cosa fácilmente. La palabra velar también sabemos el significado de ella, pero quiero recordarlo una vez más. Dice, es ser vigilante, es luchar contra el torpor, que quiere decir tranquilidad extrema, es luchar contra la negligencia a fin de poder llegar donde nos hemos propuesto llegar. Eso entonces es velar. Me parece que este significado y el contenido de este versículo con el que comenzamos tiene muy buena relación con lo que el apóstol Pablo menciona en el capítulo 5, versículo 15 de la carta a los Efesios. Y él dice: mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La diligencia tiene que ver con prontitud, con responsabilidad, con hacer las cosas ahora y no dejarlas para después, con ser entonces vigilante, atento a lo que realmente se debe hacer. Estaba por allí leyendo unas anécdotas y encontré una que quiero compartirla también con ustedes esta noche. Se habla de los llamados esquimales. Estos esquimales son los habitantes de la región ártica, en Alaska, Canadá, Groenlandia, entre otros, que realmente tienen temperaturas supremamente bajas. Básicamente viven en el hielo. Y por allí se menciona que para ellos cazar lobos, entonces usan o para evitar de pronto el ataque de los lobos, usan un cuchillo, ¿no? Una herramienta
muy cortante y la llenan de sangre, la untan de sangre, ¿no? Entonces es un cuchillo muy afilado y lo empapan de sangre y lo asestan por allí bien asestado, y entonces el mismo frío congela la sangre en la hoja del cuchillo. Y entonces se dice que los lobos, ellos lo ponen donde consideran que pueden pasar los lobos, o por donde considera que pueden arrimar a su lugar los lobos. Y entonces el mismo instinto del lobo le hace acercarse donde está el cuchillo con la sangre. Y entonces cuando ellos encuentran la sangre allí congelada en ese cuchillo, ellos con gran ansiedad por su mismo instinto comienzan a lamer la sangre, y entonces cuando empiezan a sentir el sabor de la sangre, pues empieza incluso a despertarse más ansiedad, y así que lamen y lamen y lamen, y empiezan al quitar ya la sangre del cuchillo, ellos no se dan ni cuenta a qué hora la hoja del cuchillo comienza a lacerar, a cortar su lengua. Y ellos siguen comiendo la sangre sin darse en cuenta que ahora es su propia sangre. El mismo frío hace que no sientan dolor, pero entonces el sabor de la sangre los desespera y ellos siguen lamiendo y lamiendo sin darse en cuenta que ahora es su propia sangre la que se están comiendo. Se dice que entonces lo hacen de tal manera, con tanta ansiedad, que los animales terminan desangrados. Eso quiere decir que se autodestruyen, porque el lamer con tanta ansiedad ese cuchillo afilado, claro, corta y corta, y entre más sangre echan, ellos se la comen con mayor ansiedad hasta terminar desangrados. Y me llamó la atención el comentario que se hacía al respecto. Y sabe una cosa, hermanos, estaba pensando que lo mismo puede ocurrir con nosotros. Sabe, los animales buscan esa sangre por instinto. Sabe que el ser humano también tiene instintos. Tiene cosas muy propias. Tenemos cosas muy propias de nuestra humanidad. Y cuando el hombre se deja llevar por sus instintos, esos instintos lo llevan a algo que la Biblia denomina pecado, que es la práctica de cosas que no nos edifican, que no nos ayudan, que no ayudamos con ello tampoco a los demás, sino que es como la satisfacción de nuestros propios impulsos, de nuestros propios deseos. Y esa satisfacción nos puede autodestruir. Eso quiere decir que cuando dejamos llevar nuestra vida por nuestros impulsos humanos, podemos autodestruirnos. Y esa autodestrucción puede venir muy fácil. Con los jóvenes de la iglesia, nosotros enseñamos y aconsejamos a los jóvenes, por ejemplo, cuando jóvenes de la congregación me cuentan que están empezando una relación de noviazgo, yo siempre les digo a los muchachos: traten de guardar una distancia, no agarren tanta confianza, mantengan límites, porque resulta que tenemos impulsos propios, tenemos inclinaciones propias del ser humano. Y resulta que cuando no se tienen límites, cuando no se tiene cuidado, eso es como el lobo que se le acerca al cuchillo con la sangre. Cuando empieza a lamer, no se termina el impulso o la inclinación o la ansiedad, sino que va creciendo la ansiedad. Y entonces
termina arrastrado por su ansiedad y por sus instintos, autodestruyéndose. Eso le ha pasado a muchos de nuestros jóvenes, que aunque se les haya dicho, ¿cierto? Se les haya aconsejado, pues no han puesto atención. Y entonces cuando dejamos que nuestros instintos nos gobiernen, cuando nuestros instintos son los que nos arrastran, practicamos cosas que nos vamos con ellas a autodestruir. Y entonces termina la jovencita embarazada o termina decepcionada porque cayó, porque entregó su cuerpo, porque cayó en una relación sexual que no era el momento. De pronto la decepcionaron. El hombre, que el creyente, termina avergonzado, termina también decepcionado, a veces de sí mismo, termina debilitado en su vida cristiana. Y hay una cantidad de cosas que se pierden cuando nos dejamos arrastrar por nuestros propios instintos. Así que cuando no atendemos, cuando no priorizamos las cosas, cuando no dejamos la sobriedad, cuando dejamos de velar con respecto a nuestra propia vida, porque lo que veo en la expresión de Pablo en Efesios 5, versículo 15, precisamente lo que él nos quiere decir es que no pongamos tanto los ojos en vigilar a otro, sino que nosotros mismos seamos nuestros vigilantes. Es decir, que pongamos atención a nuestros impulsos, a nuestras acciones, que no nos dediquemos de pronto a mirar la vida de otros, sino miremos la nuestra. Con diligencia miremos cómo es que andamos. El necio no le importa nada, el necio se va tras sus propias inclinaciones, el necio quiere disfrutar lo que su cuerpo y sus instintos le piden. Pero el sabio teme a Dios. El sabio tiene en el centro de su vida a Dios, y todo lo que practique entonces pasará primero por ese filtro de Dios. Si Dios le agrada, si esto Dios lo tiene para mí, si en la voluntad de Dios está que eso realmente me sirva para algo, si yo voy a bendecir a otros a través de lo que yo hago. Entonces, cuando pasamos las cosas primero por el filtro que es Dios en nuestra vida, pues no vamos a salirnos de nuestros, ¿cierto? De nuestros límites, y vamos a actuar responsablemente. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Vamos a ser moderados, discretos y muy responsables con nuestras acciones, cosa que no ocurrirá si dejamos que nuestras inclinaciones, que nuestro instinto humano sea el que tome el control de nuestra vida. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces, cualquier comportamiento que tengamos arrastrados por nuestros impulsos, nuestros deseos humanos, nos puede llevar a la autodestrucción. Ya después, ¿para qué le echamos culpa a otro? En ocasiones decimos, no, es que me engañó, es que me dijo, es que yo no sabía. Y no, nosotros sí sabemos qué es lo que nos puede hacer daño. Pero resulta que cuando el instinto puede más que nuestra razón, que nuestro propósito al que hemos sido llamados y donde decimos que queremos llegar, de pronto no sopesamos, no valoramos tanto esa decisión que hemos tomado al principio, pues podemos ser arrastrados, y nosotros somos los que estamos dando la ocasión. Si nosotros caminamos hacia allá, nos autodestruimos. Gloria al nombre del Señor. Alabanzas al nombre de Jesús.
Entonces, mire, quiero que veamos lo que la palabra del Señor nos menciona con respecto a la vida de un muchacho, de un hombre que Dios tenía planes, pero muy especiales para con él. Me llama la atención de Sansón, que Sansón, primero que todo, no nace porque sencillamente era una pareja y dentro de las cosas normales de la vida, ella queda embarazada y entonces nace su hijo y le ponen por nombre Sansón. No fue así. Su mamá era estéril, no había dado a luz hijo. Y Dios quiere levantar un hombre que libere del yugo de los filisteos al pueblo de Israel. Y entonces se da un milagro. Esta mujer queda embarazada porque Dios la visitó, ¿cierto? Y entonces al tener un hijo, la Biblia dice que lo declaran nazareo desde su nacimiento. Es decir, el voto del nazareo era que no se podía cortar el cabello, era un voto para Dios. Y este hombre venía, pudiéramos decirlo, marcado por Dios para hacer un trabajo grande de liberación de ese yugo de los filisteos al pueblo de Israel. Así que desde su nacimiento Dios lo tiene programado. Es Dios el que tiene un propósito con él. Pero resulta que cuando este ya es un joven, él se deja llevar por sus instintos humanos. En el capítulo 14 del libro de Jueces dice la Biblia que descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. El versículo 3 dice lo siguiente: y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y mire lo que respondió Sansón. Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. ¿Acaso no se nos parece la respuesta de Sansón a veces a caprichos de nuestros jóvenes? Que de pronto se les quiere orientar sobre algo, pero no, es que así es que yo quiero. Y se dejan llevar primero por sus instintos. Y de pronto hacemos a un lado lo que Dios quiere y lo que Dios tiene para mí. No interesa, no es creyente, pero ese me gusta. No es creyente ella, pero ella me gusta. No es como tan cristiano hacer tal o cual cosa, pero a mí me gusta. Creo que no puede ser tan malo. Y entonces empezamos a justificar comportamientos porque a mí me gusta. Porque considero que no es tan malo. Considero que no me va a hacer tanto daño. Y entonces justificamos ciertos comportamientos porque sencillamente a nosotros nos gusta. Pero el problema de Sansón no terminó allí. En el capítulo 16, otra vez del verso 1 en adelante dice: fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. ¿Por qué? Porque también a él le gustó. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche diciendo: hasta la luz de la mañana entonces le mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche. Y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que estaba delante de Hebrón. Quiero hacer énfasis en que ahora no le importa estar con una ramera, sencillamente porque se deja arrastrar
por sus inclinaciones, se deja llevar por sus impulsos, se deja arrastrar por sus instintos humanos. Continúa la historia de Sansón. Ahora quiero en el versículo 4 del mismo capítulo 16. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorer, otra filistea, la cual se llamaba Dalila. Olvidó por completo las palabras de su padre: no hay aquí entre las hijas de nuestros parientes, en todo nuestro pueblo, no hay una mujer que te agrade, que te pueda hacer feliz. Tienes que tomar de por allá una filistea, de un pueblo incircunciso. Te tienes que fijar en una mujer que no conoce al Señor, que no ha tenido una experiencia, que no le importa nada del verdadero Dios. Pero a él le gustaba así. Y entonces dice que vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate de en qué consiste su gran fuerza y cómo podríamos vencerlo, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él inmediatamente rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila le dijo a Sansón: he aquí que tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme por ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él empezó a jugar con eso. Jugó con la tentación, jugó con lo que Dios le había dado. Ya sabía que era una mujer que quería acecharlo, que quería entregarlo en manos de los filisteos. Era una filistea, y también, al igual que los filisteos, pues esperaban vengarse de lo que ya había hecho en el pueblo filisteo. Pero no cayó en cuenta. Parece ser que cuando el hombre se deja llevar por sus instintos, pierde como la capacidad de razonar, pierde la capacidad de entender que debe de retroceder, que debe de acortar el caminar por donde va, que debe de cambiar de rumbo, que debe reaccionar. Como que la capacidad de reacción se embota, como que se paraliza. Y entonces él sigue jugando con esto. Ahora le dice: si toma cuerdas nuevas. Entonces le dice: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento. Gloria al nombre del Señor. Y entonces dice que mas él la rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrá ser atado. Él entonces le dijo: si tejieren 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurasen en la estaca. Y ella las aseguró con la estaca, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él del sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella dijo: ¿cómo dices que yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y lo que quiero que veamos es hasta dónde lleva el dejarnos arrastrar por nuestras inclinaciones.
¿Hasta dónde el no tener dominio? ¿Hasta dónde el no parar ciertos comportamientos? ¿Hasta dónde lo llevan? Y entonces dice la escritura que ella comenzó a acosarlo. Y entonces en el verso 16 dice: aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los príncipes de los filisteos, a los principales de los filisteos, diciéndoles: venid, que esta vez sí es verdad, ahora sí me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y así entonces allá fue a dar el gran hombre de Dios, el que había sido desde su nacimiento dirigido por Dios con un propósito que Dios le tenía. Así termina. Sin duda que todos los hombres tenemos inclinaciones que fácilmente nos pueden llevar al pecado. Porque es que la inclinación como tal no es el pecado. La inclinación nos puede llevar al pecado. Es una inclinación normal que a una joven le gusten los hombres, gracias a Dios por ello. Es una inclinación normal que a los hombres le agraden las mujeres, y gracias a Dios por eso. Pero esa inclinación le puede llevar a perderse si no es mesurado, si no es sobrio, en una palabra. Gloria al Señor. Gloria al nombre del Señor. El problema es que al querer satisfacer deliberadamente nuestros instintos, somos conducidos al pecado. Y lo he dicho en otras ocasiones: pecado es cuando practicamos cualquier cosa que sea con la cual nos empezamos a dañar a nosotros mismos, empezamos a traer perjuicio a nuestra vida, a nuestro cuerpo, y desde luego a alguien más le vamos a hacer daño. Eso es pecado. A lo que Dios le llama pecado es a eso, es a una práctica mediante la cual usted empieza a hacerse daño, a perjudicarse. Gloria a Dios. Por eso la Escritura habla de ciertas cosas que no debemos practicar, y no es porque Dios nos quiere quitar el gozo y el disfrute, no, es para que no se dañe su vida. ¿Por qué la Biblia habla de que la fornicación no se debe practicar? Porque es que cuando se practica, a la persona le viene la desilusión. Jovencitas, niñas cargando un niño porque se hizo mamá, porque ella quería disfrutar, pero ahora es una adolescente que se hizo mamá, haciéndose un perjuicio horrible, no sabe qué es ser madre, y haciéndole un perjuicio terrible a esa criatura que viene. En casos peores, entonces abortan, cargando en su conciencia un dolor que no se lo quita a nadie, y un problema psicológico que le va a crear esa situación que la va a acompañar hasta que se muera.
Entonces Dios le quiere evitar esos dolores de cabeza. A los muchachos, pues pareciera pues en nuestra cultura machista que el hombre puede hacer y deshacer y que no hay problema con él. Pero hay adolescentes hechos padres ya, con miedo que los demanden, escondiéndose para que no les pidan para la leche, volviéndose irresponsable cuando no conoce ni siquiera qué es la responsabilidad. Dios quiere Gracias al Señor por esas hermosas alabanzas. Acá tenemos un anuncio. Se los quiere evitar. Entonces el Señor dice: hombre, espere cuando tenga ya la gallardía, ya cuando tenga la seriedad suficiente y pueda casarse, piense en casarse. Entonces ya tenga las relaciones que usted quiera, ¿cierto? Ya tenga su compañera o tenga su compañero, pero no haga las cosas por dejarse llevar por su instinto, porque eso lo lleva al pecado. Gloria al nombre del Señor, gloria a Dios, alabanzas al nombre de Jesús. Así que satisfacer esos instintos nos puede llevar a muchos dolores de cabeza. Lo que dice la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, verso 15 es: no amen al mundo, y lo voy a leer en la NBI, dice: no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Y cuando hablamos del mundo hablamos de lo mundano, no hablamos del hábitat nuestro, porque es el mundo. Hablamos de las cosas mundanas, de las cosas dañinas, de las cosas perjudiciales. Dice: no ame eso. No ame eso. Si alguien ama el mundo, no tiene el amor de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque Juan dice: porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos. Oiga, y mire la nueva versión internacional dice: los malos deseos del cuerpo. Son nuestros deseos. La codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, el orgullo de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. No provienen de Dios. Y el mundo se acaba con todos sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Alabanzas al nombre del Señor. Así que dejarse llevar por cualquier cosa le lleva a perderse. Es como el lobo que lamió tanto ese cuchillo hasta que terminó desangrado. Cuando nos dejamos arrastrar por nuestros instintos humanos, carnales, por esos, como dice aquí, los malos deseos del cuerpo, entonces terminamos lamiendo la hoja del cuchillo afilado y lentamente desangrándonos hasta perder toda comunión con Dios, hasta perder todo aliento para levantarnos y servirle al Señor, hasta perder todo esfuerzo que podamos hacer. Queda la persona tan débil que no se puede levantar sola. Solo la misericordia de Dios, el amor inmensurable del Señor lo puede volver a levantar. Pero hay gente que testifica que no puede, que a veces como que ha intentado, pero no hay cómo levantarse, porque se debilitó, porque perdió toda la sangre, que es la vida del cuerpo. Pero hablo de la fuerza que ha perdido, que lo mantiene en la presencia de Dios. Gloria al nombre del Señor. Y es el que atiende a la palabra, el que hace la voluntad de Dios, el que es sobrio y el que vela, el que se mantendrá, el que va a permanecer para siempre. Alabanzas al nombre del Señor. Gloria a Dios. Yo quisiera llamar su atención en esta noche, hermano, usted que me escucha, usted que ve, está siguiéndonos en la transmisión. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo libre? ¿En qué nos ocupamos ahora que da como tanta oportunidad para el ocio? ¿Cierto? Ya el asunto
no es que yo quiera no hacer nada, sino que es que me mandaron para la casa. Y donde quiera que usted me esté mirando, en el país que sea, hoy por hoy todo el mundo está en la casa. Uno que otro sale al trabajo, pero en su mayoría la gente está en cuarentena, estamos guardados en la casa. ¿En qué ocupamos ese tiempo libre? ¿En qué ocupamos ese tiempo de ocio? Es decir, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son los programas favoritos que ahora vemos? Porque pues hay tiempo para ver televisión, hay tiempo para pagar Netflix y ver películas, las que usted quiera. Pero ¿qué es lo que usted está haciendo con ese tiempo que ahora tiene? Alabanzas al Señor. Como tenemos tanto tiempo para estar metidos en las redes, ¿qué hace usted con esas redes sociales? ¿En qué está ocupando su tiempo? ¿Qué está haciendo con ese dispositivo? Gloria al nombre del Señor. ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué es lo que nos está deleitando ahora? ¿Qué clase de amistades son las que yo tengo y con las que comparto ese tiempo? ¿A dónde me llevan las amistades? ¿A dónde me están llevando las cosas que veo, las cosas que estoy haciendo? ¿Hacia dónde me llevan? Los programas, las redes, todo esto, ¿hacia dónde me llevan? Si no me están edificando, si no me están llevando a tener una relación más cercana con Dios, qué bueno que hoy haga un alto en el camino. Alabanzas al Señor. Y reaccionemos antes de que ya estemos tendidos en el suelo y ya no haya cómo levantarnos de allí. Ahora, aunque haya debilidad, todavía te puedes levantar. Todavía puedes oír. Si estás conectado esta noche, es porque todavía te queda algún aliento. Hay algo de fuerza todavía. A la final cortaste el programa, a la final dejaste de ver algo, a la final dejaste de chatear con alguien, dejaste de el Facebook, dejaste alguna red por allí quieta para ponerse a escuchar este culto, esta meditación de la palabra. Entonces, alguna fuerza tienes. Rompe con aquello que te está llevando a deshidratarse, que te está llevando a perder tu sangre poco a poco. Corta con eso de una vez por todas en el nombre de Jesús, porque si eso no te está edificando, si eso no te está llevando a acercarte a la presencia de Dios, entonces te está autodestruyendo. Y qué bueno que podamos reaccionar esta tarde, esta noche, y podamos romper con eso que me lleva a la autodestrucción. Que no es ni nadie el que me arrastra, es yo el que me dejo ir. Soy yo el que muevo los pies cuando voy hacia algún lado. Aunque el otro me esté haciendo así, pero no me está cargando. Yo soy el que muevo mis pies para caminar hacia donde camino. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Hermanos, las cosas que Dios nos ha dado son maravillosas. Y qué bueno valorarlas esta noche. Qué bueno tenerlas en estima. Qué bueno recordarlas y abrazarlas y luchar por ellas en el nombre de Jesús. Yo quiero recordarle al menos unos pasajes que nos hablan de las cosas que Dios nos ha dado. Segunda de Pedro capítulo 1, el versículo 3 dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido, alabanzas al Señor, dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también
poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Gloria a Dios, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Efesios capítulo 2, versículo 11. Por tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los gentiles de nacimiento, los que no son llamados, los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo. Recuerden, en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero ahora, óigame esto, recuérdelo, pero ahora en Cristo Jesús, los que estábamos tan lejos, Dios nos ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con los mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad y hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, mediante la cruz, por la cual dio muerte a la enemistad. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Dice, Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos, y la paz a los que también estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso a la misma gloria de Dios por un mismo espíritu. Por tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eres un hijo de Dios. Eres alguien al cual Dios levantó con propósito, al cual Dios le tiene una labor específica que realizar. No te dejes llevar por tus instintos. No te dejes llevar de cualquier cosa. Sé sobrio y vele. Hay un enemigo que acecha. Acechar es estar por ahí agazapado, esperando el descuido, esperando el momento de debilidad, esperando el momento de enfermedad para ver cómo le cae encima cuando no pueda correr, cuando no tenga fuerza para quitárselo de encima, y lo quiere destruir. Alabanzas al nombre del Señor. Pero así como el enemigo ronda alrededor en busca de quien devorar, hay un Dios maravilloso que en esta oportunidad nos dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Hay un Dios maravilloso que dice: si vienes a mí, no te echo fuera. Hay un Dios maravilloso que dice: venga, tráigame tu carga, que yo se la quito de encima y te hago descansar. Hay un Dios maravilloso que está dispuesto a dar fuerza al cansado y a multiplicar la fuerza del que ya no siente nada de fuerza. Alabanzas al Señor. Hay un Dios del cual se habla que Él multiplica la fuerza al que ya no tiene ningunas. De ese Dios maravilloso se habla como que quien espera en Él levantará alas como las águilas, caminará y no se cansará, correrá y no se fatigará. A Él vengamos ahora mismo implorando su ayuda, y ese implorar no es saber si Él nos responde, no, Él nos ha mandado hoy esta notificación, Él nos ha mandado esta razón, Él nos ha mandado este mensaje. Él está interesado en ayudarnos. Él quiere fortalecerse, fortalecerte, jovencito. Él quiere quitar esa debilidad de tu corazón.
Él quiere ayudarte en esa inclinación perversa que tienes, en ese deseo del corazón de arrastrarse a lo malo. Dios tiene la voluntad para ayudarte y el poder para hacerte más que vencedor. Gloria al nombre de Jesús. Yo quiero orar en esta noche por alguien que ha entendido que dejarse llevar por tus inclinaciones, por tus malos deseos, que dejarte llevar por esos impulsos del cuerpo, por esos malos deseos del cuerpo, te llevan a la muerte, te van deteriorando, te van desgastando, hasta que por fin mueres por tu mismo actuar, por tus mismas acciones. Pero hoy aquí está el Señor dispuesto a ayudarnos. Está dispuesto a levantar del polvo al pobre y al menesteroso, alzarlo del muladar. ¿Dónde te encuentras hoy? ¿En qué condición te encuentras? No importando la condición que sea, lo que yo te quiero mostrar es un Dios maravilloso dispuesto a ayudarte. Ánimo, joven, sí se puede en el nombre de Jesús. No hay fuerza en nosotros, no hay aliento, ya no podemos por nuestra fuerza. Pero qué bueno lo que el apóstol Pablo dijo, que cuando nuestra debilidad salía a flote, el poder de Dios se glorificaba en nuestras debilidades. Para que nadie se gloríe en su fuerza, para que nadie se gloríe en su capacidad, entra la misericordia y la gracia de Dios para levantarlo, y levantarlo tan alto como hasta hacerlo sentar con príncipes. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Si allí hay alguien que en su casa, que en el lugar donde nos está siguiendo, quisiera reconciliarse con Dios, quisiera arrepentirse, qué bueno que lo haga en esta noche en el nombre de Jesús. Dios está dispuesto a ayudarle, Dios está dispuesto a levantarse. Alabado sea el nombre de Jesús, alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Oh Dios, por tu palabra y por esa buena intención que tienes con nuestros jóvenes, con nuestros hermanos, en el nombre de Jesús. Oh Dios, tienes tu mano extendida para levantar al caído, para ayudar al necesitado, para dar fuerza al cansado, para multiplicar la fuerza del que ya no tiene ningunas. Te agradezco, Señor, por tu perdón. Te agradezco por tu gracia para con quien hoy te está pidiendo misericordia. Te agradezco, Señor, por ayudar al que ya no tiene fuerza, en el nombre de Jesús. Oh, te damos gracias, Señor. Oye la oración del que a ti te clama. Oye, Señor, la oración del débil, del moribundo, Señor, del que cree que ya no hay alternativa, que ya no hay solución, que ya no hay oportunidad. Oye su oración, Señor, y levántalo en esta noche en el nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesús.